Bueno, nos abrimos nuestras Biblias, libro del profeta Daniel. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Daniel 2, 1. Dice así la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Daniel entonces, como hemos dicho a lo largo de estas semanas, es un libro de contrastes. No solo es la historia, como hemos dicho, de dos dioses, los dioses de Babilonia y el Dios de Daniel. No solo es la historia de dos reinos, el reino de este mundo, Babilonia, y el reino de Dios. Tampoco es solo la historia de dos tipos diferentes de sabiduría, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Daniel es también la historia de dos finales muy diferentes. Y esto es lo que esta parte final del capítulo 2 que vamos a estudiar en esta mañana nos va a mostrar. Por un lado, como veremos, está el final que le sobrevendrá al reino de este mundo. Y por otro lado está el final que le llegará al reino de Dios. Y esto es precisamente lo que estaremos viendo el día de hoy. El final que le espera al reino terrenal, a Babilonia, a este mundo. Y el final que le espera al reino de Dios, a la iglesia. Y para ver esto entonces estaremos dividiendo el sermón en 3 puntos. Primero veremos el sueño que le dio el Señor al rey Nabucodonosor. Segundo, veremos su interpretación y finalmente veremos la reacción del rey ante la interpretación del sueño. Veamos entonces el primer punto. El sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor. Y vamos a leer los versículos 24 al 35. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Como vimos la semana pasada, el rey Nabucodonosor había tenido por un periodo de probablemente varias noches un mismo sueño. Un sueño que lo tenía atormentado a tal punto que le había impedido conciliar el sueño. Nabucodonosor ya no podía dormir pensando en qué podría significar aquello. Fue por esa razón que entonces él llamó a sus mejores magos, a los sabios de Babilonia, hombres que habían sido ya entrenados en la sabiduría del mundo
y que tenían, como habíamos visto, amplios registros que les hacían a ellos creer o pensar que podían interpretar los sueños que alguna persona pudiera tener. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que Nabucodonosor los iba a probar. Según ellos pueden interpretar cualquier tipo de sueño. Nuestros dioses nos pueden revelar a nosotros los sueños. El único problema es que tanto ellos como sus dioses necesitaban que Nabucodonosor les dijera el sueño. ¿Qué clase de sabiduría? ¿Y qué clase de dioses entonces los del mundo? Y aún más problemático era que si ellos no le decían el sueño y su interpretación al rey Nabucodonosor, el rey no solo los iba a hacer pedazos, sino que les iba a destruir todas sus posesiones. Y ellos sabían muy claramente quién era Nabucodonosor, el tipo de déspota que era. Y por eso fue que hicieron todo lo posible por ganar tiempo. Quizás se dijeron, entre más tardemos nosotros preguntándole al rey más y más cosas, o nos termina diciendo el sueño, que podremos interpretárselo, o se le va a olvidar la sentencia que puso sobre nosotros. El rey sabía lo que estaban haciendo. La sabiduría de Babilonia había fracasado. Los magos, astrólogos, encantadores, caldeos debían ser destruidos. Y para hacer eso, entonces el rey encarga a Arioc, el jefe o el capitán de sus guardias. Y Arioc entonces sale a buscar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos judíos apenas estaban saliendo de su entrenamiento de 3 años en la sabiduría del mundo de Babilonia y ya los estaban buscando para matar. Sin embargo, Daniel conocía a su Dios. Él sabía que no solo había sido Adonai quien había entregado a su rey, al rey Joacim, en manos de Nabucodonosor y a sus príncipes para que los llevaran a Babilonia, sino que Daniel también sabía que si Nabucodonosor había tenido un sueño, había sido el mismo Adonai quien se lo había dado. Porque Daniel sabía que quien gobierna los corazones de los hombres es Jehová. Por lo tanto, si la vida de Daniel y la de sus amigos iba a ser liberada de la mano de Nabucodonosor, sería únicamente por la misericordia de Dios. Y por su misericordia revelándole el sueño que Dios le había dado a Nabucodonosor. Fue por eso que lo único que podía hacer el profeta era ir a Dios en oración. Y así lo hizo. Y Dios en su infinita gracia y misericordia y con el propósito de manifestar su gloria, se lo reveló a Daniel. Por eso es que lo único que puede hacer Daniel, después de haber experimentado esa gracia, esa misericordia, ese favor divino, antes de levantarse e ir inmediatamente a revelarle el sueño a Nabucodonosor, es adorar a Dios. Sea bendito, dijo Daniel, el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El punto era que la sabiduría del mundo había fracasado, pero la sabiduría de Dios es eterna. Fue así como Daniel entonces busca a Arioc y le dice en el versículo 24: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Arioc se va entonces donde Nabucodonosor, le informa que hay un hombre, un judío, de esos que él había tomado para entrenar, que podía hacer o que iba a hacer lo que ninguno de los sabios de Babilonia pudo hacer. Nabucodonosor entonces llama a Daniel y notemos que Daniel, escribiendo este relato, se llama a sí mismo Daniel. Él pone ahí que a él lo conocían como Belsasar, pero él nunca se identificó como un babilonio. Él sabía que él era un judío, que él le pertenecía a Dios. Y por eso pone ahí Daniel. El rey le pregunta en el versículo 26, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Podrás tú? Si esta pregunta se le hubiera hecho el rey a cualquiera de los sabios de Babilonia, la respuesta hubiera sido, por supuesto, rey, yo soy capaz. No hay nadie más sabio que yo. De hecho, eso fue lo que le respondieron en el versículo 4, ¿recuerdan? Nosotros te la daremos la interpretación. ¿Qué hubiéramos respondido nosotros?
¿Cómo respondemos nosotros cuando existe esa oportunidad de exaltarnos a nosotros mismos? En nuestro trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, aquí mismo en la iglesia. ¿Cómo respondemos nosotros cuando existe esa oportunidad de exaltarnos a nosotros mismos? Yo recuerdo una lección que me dio el pastor que fuera de esta iglesia, Steve Henning, o el que fuera pastor de esta iglesia, porque él ya no es pastor. Por muchos años, él me dijo una vez, cuando a mí me preguntan, ¿cómo está Steve? Él siempre decía, por la gracia de Dios, bien. Porque Steve sabía que su vida, su salud no dependían de él, sino de Dios. Él nunca quiso darle la gloria a otro ser que no fuera Dios. Y por eso respondía así. Lo mismo sabía Daniel. Él sabía lo pequeño e insignificante que era él comparado con Dios. Por eso fue que respondió al rey como lo hizo en el versículo 27. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. No hay nadie, no hay un hombre que pueda hacerlo. Además, los sabios de Babilonia tenían razón cuando le habían dicho esto a Nabucodonosor. Versículo 11, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ahora, ¿qué sabía Daniel? Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos. Eso es lo que Daniel sabía. Esa era la diferencia. En Babilonia no había nadie que pudiera interpretarle el sueño al rey. No habían sabios porque en Babilonia, como vimos, no había sabiduría, solo necedad. Tampoco habían dioses porque solo dioses falsos habían. No había nadie entonces que pudiera hacer lo que el rey estaba pidiendo. Pero sí había uno que podía. El Dios del cielo, como le llama Daniel. Adonai, el Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano del universo, el Dios de Daniel y sus padres. Él sí podía revelarle e interpretarle el sueño a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque como continúa diciendo el versículo 28, no solo es Él quien revela los misterios, sino también quien los da. Fue Dios quien le había dado este sueño a Nabucodonosor, con el propósito de revelarle lo que había de acontecer en el futuro. Específicamente, como dice Daniel, en los postreros días. Y había sido Dios quien le había dado o quien le había revelado el sueño y su interpretación a Daniel. No porque, como dice Daniel, hubiera en él algo. No porque en mí haya más sabiduría, dice, sino para la gloria de Dios. Para eso fue que Dios le reveló a Daniel eso. Y para demostrarle que su Dios era el Dios verdadero, Daniel no solo le recuerda a Nabucodonosor cómo se encontraba él cuando estaba soñando, cuando tuvo ese sueño. Él le dijo, estando tú, oh rey, en tu cama, ahí en lo más privado de su cuarto, ahí estaba Dios cuando le dio aquel sueño a Nabucodonosor. No había nadie, solo él. Pero Dios le dijo, él estaba acostado en su cama cuando yo le di el sueño. También le cuenta la razón por la cual Dios le dio ese sueño. Versículo 29. Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ahí en su cuarto, en la soledad de ese cuarto, Nabucodonosor estaba pensando en el futuro, meditando qué irá a pasar en el futuro. ¿Quién podría haber sabido lo que estaba en su mente? Solo Dios lo podía saber. Pero también para revelarle a Daniel que el Dios suyo era el único Dios, el Dios verdadero, Daniel le cuenta exactamente el sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Y qué era lo que iba a suceder entonces en los postreros días? Bueno, notemos primero que lo que Dios le quiso mostrar a Nabucodonosor es que él era pasivo en todo esto. En todo lo que iba a suceder en el futuro, Nabucodonosor era totalmente pasivo. Tú, oh rey, veías. En otras palabras, nada de lo que te voy a contar va a suceder por tu voluntad. Es el Dios del cielo quien lo está haciendo todo y tú eres un mero espectador en la historia que Dios está haciendo en el mundo.
Lo mismo que nosotros. Nosotros debemos entender que nuestro Dios es quien gobierna, quien lo gobierna todo, quien gobierna los corazones de los hombres. Él es quien hace en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra según su voluntad. Y nosotros somos espectadores de la obra de Dios en el mundo entero. Nabucodonosor simplemente veía lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró? Bueno, Daniel le cuenta que lo que el rey vio fue una gran imagen de un aspecto terrible. Y en el original, ese término que se traduce en nuestra versión como terrible, no solo es algo, implica algo que sea muy grande, sino algo que da terror. Y ya podemos ir entendiendo por qué Nabucodonosor estaba realmente agitado. Y esa imagen, dice Daniel, versículo 31, era muy grande y estaba en pie delante de ti. Ahora, como le mostró Daniel a Nabucodonosor, esta imagen estaba compuesta de diferentes materiales. La cabeza, dice, era de oro fino, el pecho, los brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro. Pero sus pies estaban mezclados entre hierro y barro. Ahora, eso no fue todo lo que Dios le mostró a Nabucodonosor. Dios también le mostró al rey una piedra, dice, que fue cortada no con mano. Es decir, Nabucodonosor no solo vio una imagen grandísima, terrible, de diferentes materiales, sino que también vio una piedra que fue cortada, dice, no con mano. No con mano de hombre, lo que está diciendo Daniel. No fue un hombre cortando una piedra. Nabucodonosor vio que esa piedra cayó sobre los pies de aquella imagen y los desmenuzó. Tengamos en claro esa palabra, los desmenuzó. Literalmente los hizo pedazos. Y después de hacer los pedazos, entonces el resto de la imagen se vino abajo y se hizo polvo. ¿Y qué le pasó al polvo que quedó? Se lo llevó el viento y no quedó nada de la imagen. ¿Pero qué le pasó a aquella piedra? Veamos el contraste. Mas la piedra, versículo 35, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí está el primer contraste. La imagen destruida, no quedó ni el polvo de ella para el recuerdo. Pero aquella piedra creció hasta ser un monte que llenó toda la tierra. Dos finales muy distintos. Eso era lo que Nabucodonosor debía entender. Por un lado estaba esta imagen terrible, grande, y por otro lado estaba esta piedra que fue cortada no con mano. Por un lado estaba el final que le llegó a esta imagen, y por otro lado el final que le llegó a la piedra. Una fue totalmente destruida, la otra permaneció y creció hasta convertirse en un monte que llenó toda la tierra. Lo terrenal fue desmenuzado, pero lo que no fue cortado con mano de hombre, sino que se originó de Dios, creció y llenó toda la tierra. ¿Y qué le dijo a Daniel en el versículo 36? Este es el sueño. Eso fue exactamente lo que tú soñaste. Te estoy diciendo todo lo que viste en el sueño. Ahora, ¿qué significaba todo esto? Bueno, de ser dejados a nuestra propia sabiduría, nosotros llegaríamos a un sinfín de interpretaciones. Y si pudiéramos llegar a una sola interpretación, probablemente llegaremos a una interpretación equivocada. De ser dejados a nuestra propia sabiduría. Y ese es el gran temor de Nabucodonosor. Eso era lo que lo tenía desconcertado y agitado. ¿Cuál era el significado de aquel sueño? Bueno, gracias al Señor, Él mismo interpretó el sueño que Él le dio a Nabucodonosor. Así como Él nos ha interpretado nuestra realidad a nosotros y nos la ha dejado infaliblemente descrita en la palabra de Dios para que nosotros sepamos quién creó el universo, cómo lo creó, etc. Asimismo dejó registrado el sueño y su interpretación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para demostrarnos que solo en Él hay sabiduría. Ahora, ¿cuál era entonces la interpretación del sueño? Este es el segundo punto del sermón. Y vamos a leer los versículos 36 al 45.
también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste mezclado con barro, viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué significaba la pasividad de Nabucodonosor en su sueño? Nabucodonosor era, como dijimos, un mero espectador. Él veía nada más. No fue él quien fabricó el sueño, no fue él quien fabricó la imagen. Él simplemente veía lo que estaba sucediendo. Bueno, esa pasividad lo que estaba dando a entenderle a Nabucodonosor es que todo lo que él era y todo lo que él había llegado a ser no había sido por algo en él. Ciertamente él era el rey de reyes, es decir, él era el hombre más poderoso de la tierra en aquellos días. Pero su reino, su poder, su fuerza, su majestad y su extenso dominio sobre la tierra le habían sido dados a él por Dios. Fue el Dios del cielo, dijo Daniel, quien le había dado todo lo que él tenía. Dios te ha dado el dominio, dice Daniel. Él y su reino Babilonia eran la cabeza de oro de aquella imagen porque Dios así lo había querido. Ahora, ciertamente Nabucodonosor va a refutar esa verdad en Daniel 3 y 4. Él va a decir, no, este reino no lo hice yo. Él va a refutar que Dios fue el que le dio a él todo lo que tenía. Pero esa era la verdad. Dios se lo había dado todo a él. No había sido él quien había llegado a obtener todo, sino que Dios se lo había dado a él. ¿Por qué? Porque el que gobierna el universo es nuestro Dios, el creador. Ahora, ¿qué significaban el pecho, los brazos, el vientre y los muslos y las piernas y los pies? Bueno, según la interpretación que Dios le dio a Daniel del sueño, todo esto eran diferentes reinos que Dios mismo iba a traer sobre la tierra después de Nabucodonosor. Es decir, notemos esto, no era solo a Nabucodonosor a quien Dios le iba a dar dominio, eran a otros reinos en la tierra. Todo reino, todo gobierno que se ha levantado en la tierra, se ha levantado porque Dios se le ha dado gobierno y dominio. Porque Él es el Dios. Es Dios quien levanta y destruye reinos, dijo Daniel. Es Dios quien pone y quita a los reyes de la tierra. Ahora, ¿cuáles serán estos otros reinos que Dios levantaría sobre la tierra? Bueno, en realidad definir cuáles serán estos reinos no es el punto del sueño. Esto es lo que nosotros debemos tener bien claro. Si nosotros leemos con el detenimiento la interpretación que Dios le dio a Nabucodonosor por medio de Daniel, nos daremos cuenta que el punto del sueño o de la interpretación no era especificar cuáles eran esos reinos futuros que Dios levantaría en la tierra. Ese no es el punto de este sueño.
El punto del sueño era mostrar lo que le iba a suceder a los reinos de este mundo. Ese era el punto. Muy probablemente, obviamente, si queremos hacer esto, los reinos a los que se estaba haciendo referencia el sueño era al reino medo-persa. Esos eran los brazos y el pecho de plata. Un reino que se levantó después de Nabucodonosor con Ciro cuando conquistó Babilonia y que dominaron el mundo antiguo por más de 200 años. El otro reino, probablemente simbolizado por el vientre y los muslos de bronce, era Grecia, especialmente con Alejandro Magno, que conquistaron después a los persas y dominaron el mundo por más de 180 años. Y las piernas y los pies de hierro probablemente representan el imperio romano, que conquistó a Grecia en la batalla de Cartago en el año 165 antes de Cristo y dominó el mundo por más de 500 años. Pero de nuevo, ese no es el punto del sueño. El propósito del sueño no es especificarnos a nosotros cuáles son esos reinos para que nosotros entonces veamos la Biblia como si fuera un periódico, a ver en cuál etapa estamos nosotros ahora de la historia. Ese no es el punto. Ese es un error entenderlo así. Notemos las palabras de Daniel, versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino, que dice, inferior al tuyo. Ese es el punto. Ese es el punto que Dios quiere que Nabucodonosor entienda. El oro es mejor que la plata. La plata es mejor que el bronce. El bronce es mejor que el hierro, ¿cierto? Uno inferior al otro. Es decir, lo que Dios le está mostrando a Nabucodonosor es la regresión o el empeoramiento en el que se van a desarrollar los reinos en este mundo. En lugar de ir hacia la mejoría, van hacia abajo. No solo no permanecen, porque notemos que unos dan paso a otros, unos conquistan a otros. Entonces ninguno de estos reinos permanece. Sino que en lugar de progresar, van a regresar, van a ser peores de lo que fue el anterior. Eso es lo contrario, dijo Boyce, de la visión humanista del progreso. Nosotros ahora estamos mejor, somos más sabios que los antiguos. Somos los mismos pecadores sin Cristo. Y la maldad más bien ha ido en aumento. Eso es lo que Dios le estaba mostrando aquí a Nabucodonosor. El hombre cree que va progresando cuando en realidad va empeorando. Antes, los padres esperaban que sus hijos nacieran y muchos los sacrificaban y los mataban. Ahora no esperan a que nazcan, sino que los matan en los vientres de sus madres. A tal grado de maldad ha llegado el hombre. El hombre cree que va subiendo como Babel, vamos progresando, vamos a llegar al cielo, cuando en realidad va de caída libre al infierno, a su destrucción. Inclusive esto lo vemos en su poder. Cada uno se va haciendo más poderoso que el anterior. Uno conquista al otro. El hierro es más poderoso que el oro, que la plata y que el bronce. Y lo toma todo, se van haciendo más poderosos. Pero ni siquiera en su poderío avanzan. ¿Por qué? Porque el hierro dice, al final está dividido ese reino. Buscan alianzas unos con otros, pero nunca pueden lograr la unidad para conquistar el mundo. Y esa división es lo que trae su perdición. Fue lo mismo que vimos en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Aquellos 10 reyes están unidos para alabar a la gran ramera. Pero cuando la ven destruir, todos se ponen a luchar unos contra otros, divididos los 10 reyes. ¿Y por qué esta verdad sobre los reinos terrenales le fue mostrada a Nabucodonosor con la imagen de un hombre? Es la imagen de un hombre. Bueno, porque representa la rebeldía del hombre en contra de su creador. Esta imagen es la misma torre de Babel. Solo que ahora es un hombre representando en su rebeldía
ese deseo de estar en contra de su creador. Eso es lo que esta imagen representa, es lo que estos mundos, estos reinos mundanos, representan. La rebeldía del hombre contra Dios su creador. Eso es Babilonia, eso es Babel, eso es Sinar, eso es este mundo en el que nosotros vivimos. Y eso es lo que representaba la gran ramera en Apocalipsis. La rebeldía del hombre contra su creador. Y así como con la torre de Babel, en donde el hombre quiso levantar un monumento a sí mismo, con esta imagen Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor que el hombre, su criatura, ha levantado la imagen de sí mismo por encima de su creador, en su rebelión contra él. Pero así como hizo Dios con Babel, que se la trajo abajo, así hará con este reino mundano, que en lugar de progresar va empeorando en su rebeldía contra el Señor. Este sueño, dijo Duguid, un pastor reformado, no es simplemente una visión del declive y la caída del imperio babilonio, sino un epitafio para la historia humana. Toda la empresa humana, a pesar de haber sido dotada y bendecida por Dios en el principio con gloria y dominio sin límite, terminó siendo nada más que división y disolución por causa del pecado. Ahora veamos el contraste. A diferencia de lo que le sucederá a los reinos de este mundo, que van de mal en peor, que al final van a terminar siendo destruidos, Dios levantará su reino. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, todos ellos fueron imperios humanos, pero Dios tiene el suyo. Y ese reino está simbolizado en el sueño de Nabucodonosor con esa piedra que fue cortada no con mano de hombre, que terminó convirtiéndose en un gran monte que llenó toda la tierra. Y este reino, como le dijo Daniel a Nabucodonosor en el versículo 44, a diferencia de todos los reinos del mundo, es indestructible. El reino de Dios es indestructible. De hecho, va a ser este reino el que finalmente aplaste y destruya los reinos de este mundo. Así como la piedra cayó sobre los pies de aquella imagen y la destruyó toda, será el reino de Dios el que destruya a todos los reinos de este mundo. Será este reino divino el que va a permanecer para siempre. No los reinos del mundo, el reino de Dios. Además, este reino de Dios será el reino final. Notemos las palabras de Daniel. No será dejado el reino a otro pueblo. Después del reino de Dios no habrán más reinos. Babilonia le dio el reino ¿a quién? A los medo-persas. Los medo-persas ¿a quién le dieron su reino? A los griegos, y los griegos a los romanos. Pero en el reino de Dios no va a pasar eso. No será el reino dado a nadie más, porque será y permanecerá para siempre. Será el reino final. También este reino es un reino con un origen divino. A diferencia de los reinos de este mundo, que son la creación de los hombres, este reino final es divino. No fue cortada con mano de hombre. Le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, lo que Dios le reveló a Daniel es que este reino es divino. Su origen es divino. Es sobrenatural. Notemos también que es un reino en desarrollo. Es un reino que se está desarrollando a lo largo del tiempo. Inició como una piedra, pero ¿qué le va a pasar? Va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo ¿hasta qué? Hasta que llene toda la tierra. De hecho, notemos bien las palabras al inicio del versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? Nabucodonosor, de Ciro, de Alejandro Magno, de los Césares. Este reino de Dios está desde el tiempo de los reyes de este mundo. Siempre ha existido.
Y ha corrido, ha venido creciendo paralelamente a los reinos de este mundo. Hasta que un día en el final, como leemos en el versículo 44, como vimos en Apocalipsis, este reino divino va a desmenuzar a todos los reinos de este mundo. Y Él va a permanecer para siempre. Esto es lo que Nabucodonosor estaba pensando. Él estaba pensando, ¿qué será del futuro? Esa es la pregunta que él quería saber, el tema que estaba dando vueltas en su cabeza. Y esto fue lo que Dios le dio a conocer. Y dice, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le dio el sueño y porque fue Dios quien se lo interpretó. En Él está la verdad. ¿Qué se esperaba entonces de Nabucodonosor? ¿Qué esperaríamos nosotros que hiciera él cuando escuchara? No solo que se le contara el cuento, el sueño perfectamente y que se le diera su interpretación. ¿Qué esperaríamos nosotros de Nabucodonosor? ¿Qué esperaríamos que hiciera cuando supiera que Dios le iba a quitar ese reino, que Dios le había dado todo a él y que se lo iba a quitar un día y se lo iba a dar a otro reino, a otro pueblo? ¿Y qué pensaríamos o qué esperaríamos que hiciera cuando escuchara que el reino de Dios iba a destruir finalmente a todos los reinos de este mundo y Él permanecería para siempre? Bueno, veamos lo que nos cuenta Daniel, versículos 46 al 49. La respuesta de Nabucodonosor al sueño que Dios le dio. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Nabucodonosor entendió muy claramente la diferencia que había entre sus dioses y el Dios de Daniel. Entre la sabiduría de Babilonia y la sabiduría del Dios de Daniel. Y entre su reino y el reino de Dios. Durante todo este tiempo, desde que Dios le dio el sueño hasta que le trae su interpretación por medio de Daniel, Dios le ha dejado claro a Nabucodonosor que solamente hay un Dios en esta tierra y ese Dios es el Dios de Daniel. Solamente Él gobierna los asuntos de los hombres y es Él quien le ha dado el poder a Nabucodonosor y quien se lo iba a quitar también. ¿Qué esperaríamos entonces? Nuevamente la pregunta, nosotros que hubiera hecho Nabucodonosor. ¿Qué esperaríamos nosotros cuando hay un criminal en una corte y le muestran el video de él robándose aquel aparato? Lo que esperaríamos es que se arrepintiera. Lo que nosotros hubiéramos esperado es que Nabucodonosor hubiera caído al piso, se postrara y pidiera perdón al Dios de Daniel por su rebeldía en contra de él. Pero lastimosamente, eso no fue lo que hizo. Versículo 46, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Algunos quieren objetar que Daniel nada más estaba haciendo reverencia a Daniel. Pero si lo entendemos en la cultura pagana en la que se desarrolló Babilonia y Nabucodonosor, esto era una clara indicación de que Nabucodonosor estaba adorando a Daniel. En lugar de postrarse ante Adonai, su creador, contra quien él había vivido toda su vida, se postra delante del siervo de Dios. Y note que Nabucodonosor le ofreció presentes e incienso a Daniel, lo que se le ofrecían a los dioses paganos. Además, Nabucodonosor no deja su religión,
Simplemente reconoce al Dios de Daniel como el Dios de los dioses. En su teología pagana, politeísta, es decir, que tiene muchos dioses. A Nabucodonosor no le era difícil aceptar a otro Dios más, al Dios de Daniel. A pesar de que lo que Dios le había revelado a él, que solamente Él es Dios y que solamente a Él debe adorar. Ahora, en un supuesto agradecimiento por la revelación del sueño, por contarle el sueño, Nabucodonosor engrandece a Daniel, al siervo de Dios, como ocurrió con José, el hijo de Jacob, que fue engrandecido por Faraón, después de que le contó aquel sueño, y lo puso por sobre todo Egipto. Asimismo, fue puesto Daniel sobre Babilonia. Cuando nosotros hubiéramos esperado el arrepentimiento del rey, lo que se nos muestra aquí es el terrible endurecimiento en el que están los corazones de todos los hombres, a menos que la gracia transformadora y poderosa de Dios llegue a sus vidas y los cambie. Nabucodonosor no se arrepintió. Daniel, por otro lado, sirvió a su Dios en Babilonia. Entonces debemos tenerlo muy claro. Daniel no se hizo un babilonio. Él sirvió a su Dios en Babilonia. Y no solo no pensó en él solamente, no pensó en sus hermanos también, en cuidar de ellos. Le pide a Nabucodonosor: haz algo también con Ananías, Misael y Azarías. Nabucodonosor honra la petición de Daniel y los pone sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Daniel entonces sirvió en Babilonia esperando a su rey. Daniel tenía muy claro que Nabucodonosor no era su rey, ni que Babilonia era su reino, ni Ciro, ni su reino medo-persa era el reino de Daniel, ni Grecia era el reino que él esperaba, ni el imperio romano. Daniel sabía que su rey y su reino estaban en aquella promesa divina a David. Yo levantaré de ti, le dijo Dios a David en 2 de Samuel 7, de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Así fue como sirvió el profeta en Babilonia, esperando este rey. 500 años más tarde, después de que ya habían desaparecido Babilonia, los persas, los griegos, y estando Roma gobernando el mundo, el ángel Gabriel le hace un anuncio a una joven mujer llamada María acerca del hijo que estaba en su vientre, diciéndole: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El rey había venido en los tiempos del imperio romano. El reino de Dios se había hecho manifiesto ahora en la persona del Señor Jesucristo. Y 30 años después de ese anuncio, Jesús inicia su ministerio, dice Marcos 1, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La piedra que no había sido cortada con mano había aparecido, como él mismo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 21, citando el Salmo 118 y citando Daniel capítulo 2. Los apóstoles entendieron que esa piedra era el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo se identificó a sí mismo como la piedra de Daniel. Nunca leíste, le dice el Señor, en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:40. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿qué dice? La desmenuzará. O le desmenuzará, perdón. Literalmente le hará pedazos. Lo mismo que le dijo Daniel del sueño a Nabucodonosor. Y fue precisamente esto lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Él vino a este mundo una primera vez como esa piedra para hacer pedazos al reino de este mundo, para destruir la obra de Satanás y hacer libres a los cautivos de su pueblo. Eso fue lo que Daniel estaba esperando, y eso fue lo que ocurrió en el primer siglo después del nacimiento de Cristo, con el Señor mismo. Y es la razón por la cual nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos hoy porque esa piedra vino y destruyó al imperio de este mundo, y destruyó la obra de Satanás, y quitó su poder sobre nosotros, y nos trajo a su reino. Es por eso que nosotros somos cristianos hoy y no babilonios. Jesucristo vino para destruir el imperio de las tinieblas que nos tenía cautivos y traernos a su reino. Y lo hizo no por la fuerza. Eso lo leemos en los evangelios. Él no vino aquí con la fuerza, con los ángeles, y destruyó a todos. No, lo hizo muriendo en la cruz del Calvario, por medio del sufrimiento. En la cruz. En la cruz, la piedra no cortada con mano cayó sobre el reino de este mundo y lo hizo pedazos. Pero esa piedra empezó a crecer, porque esa piedra no era solo el Señor Jesucristo, era también su reino. Y esa piedra empezó a crecer. Y después de haber muerto, el Señor Jesucristo resucitó, y con su autoridad, esa autoridad real, comisionó a sus discípulos con estas palabras. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos antes de que el Señor les diera esta respuesta? Señor, ¿restaurarás el reino ahora? No. Mi reino va a ir creciendo aún más. Y para eso ustedes van a ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. Y así lo hicieron. Y por medio de su Espíritu Santo, el Señor está haciendo crecer su reino. Y lo hará hasta que ocurra lo que ocurrió en el sueño de Nabucodonosor, hasta que llene toda la tierra. Como él mismo lo enseñó en la parábola de la semilla de mostaza, o en la parábola de la levadura, que va creciendo poco a poco y se hace grande. Y cuando eso ocurra, cuando el reino de Dios haya llenado toda la tierra, cuando el último de sus escogidos haya creído el Evangelio, el rey va a volver con su reino, y ahora sí va a caer y va a desmenuzar finalmente a todos los reinos de este mundo. Y va a ocurrir como leímos en Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo debe afectarnos esto a nosotros? Bueno, preguntándonos al menos tres cosas. Primero, ¿para quién, o mejor dicho, para qué estamos nosotros viviendo? ¿Estamos viviendo, gastándonos nosotros para el reino de este mundo? ¿O estamos viviendo nuestras vidas para el reino de Dios? ¿Cuál reino estamos nosotros ayudando en edificar? Porque lo que debemos tener claro de Daniel 2 y del sueño que Dios le dio a Nabucodonosor es que la aparente gloria del reino de este mundo un día tendrá su fin.
Este mundo no va a permanecer. El único reino que permanecerá será el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos lo ha dicho en su palabra. Somos necios entonces cuando vivimos para este mundo. Cuando Dios nos ha dicho que este mundo va a perecer, que no vale para nada comparado a su reino. Entonces, de nuevo, ¿para quién o para qué estamos viviendo? ¿Estamos alimentándonos con las cosas de este mundo? ¿Realmente estamos viviendo para el reino de Dios? Buscando su justicia, orando, leyendo las Escrituras, teniendo comunión con los hermanos, amándonos los unos a los otros, mortificando nuestros pecados, viviendo vidas de santidad, guardando el día de reposo, participando, como hablaremos hoy, de los sacramentos, siendo miembros de una iglesia local. Cuando usted es miembro de una iglesia local, usted le está diciendo al mundo: yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco al reino de Dios. ¿Y cuántos hay que no desean ser miembros de una iglesia local? Le están diciendo al mundo: yo no quiero ese reino. ¿Para qué estamos viviendo entonces? Segundo, lo que hemos visto hoy también nos debe hacer ver la urgencia en obedecer la gran comisión que el Señor nos dejó. El hecho de que nosotros estemos aún en este mundo implica que Jesús tiene una misión para nosotros aquí. Si Él no ha venido es porque Él quiere que estemos aquí trabajando para su reino en este mundo. Así como lo tuvo Daniel en Babilonia. Y esa misión que Él nos ha encargado es la de predicar su evangelio a todas las naciones. Nosotros como iglesia local hacemos esto no solo comprometiéndonos con este púlpito, orando por los pastores y hermanos que predican aquí, pidiéndole a Dios que guarde la predicación de este púlpito, que siempre sea fiel a su palabra, que Cristo sea siempre exaltado, sino también evangelizando nuestro vecindario, dando nuestro dinero para ayudar misiones y misioneros en otros países, para plantar otras iglesias en nuestro país, para que el reino de Dios llene también Costa Rica. Preguntémonos esto. Es una pregunta para todos nosotros. Si nosotros nos mudáramos de casa a otro lugar, ¿qué tanto afectaría esto a nuestros vecinos? Si nosotros como iglesia local nos fuéramos de aquí, el Señor nos permite nos da otro edificio en otro lugar, ¿qué tanto se vería afectado los lagos con nuestra partida? ¿Pasaríamos desapercibidos? Los lagos lamentaría la pérdida de esta iglesia local. Aquella iglesia que constantemente estaba casa por casa recordándole la esperanza que hay nada más en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos nosotros sirviendo entonces a nuestro Rey en este mundo? Y esto lo podemos aplicar a todas nuestras vidas. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros a nuestro Rey como esposos, como padres, como esposas, como cristianos? Estamos las madres cansadas porque tienen noches trasnochadas. Hermana, eso se va a acabar un día. Pero sírvale al Señor como la madre de esos niños que Él le dio. Muéstreles a ellos a su Rey. Y tercero, usted que nos acompaña en esta mañana, ¿qué va a hacer usted con todo lo que ha escuchado hoy? Niños, ¿qué van a hacer ustedes con lo que han escuchado el día de hoy? Porque así como Nabucodonosor vivió para sí mismo, así usted
Y todos los hombres sin Cristo han vivido sus vidas, viviendo para sí mismos, no para Dios su Creador. Y ese es nuestro gran pecado como hombres. El único reino que va a permanecer será el reino de Dios. Y sin Cristo, todos los hombres pertenecen a este reino mundano que Dios va a destruir al final. No haga entonces, no hagan niños, no haga usted lo que hizo Nabucodonosor. No endurezca su corazón. Arrepiéntase. Y vaya al Señor Jesucristo con fe, creyendo que solo en Él hay esperanza, que solo en Él está la vida. Y si usted hace eso, el Señor le promete que Él lo va a salvar, que Él lo va a cambiar, que Él lo va a trasladar a usted del reino de las tinieblas en la que usted está al reino de Dios. Y lo hará para que su nombre sea glorificado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ahora abrirla, leerla y exponernos a la predicación de ella. Señor, sería inútil pensar que en nosotros hay alguna capacidad para creer esto. Eres tú y tu Espíritu Santo, Señor, el quien debe aplicar estas cosas a nuestras vidas. Oh, Señor, que esto sea así para cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Que tú, Señor, con tu Espíritu Santo nos muestres a Jesucristo y esa verdad en el Evangelio. Que podamos nosotros estar comprometidos con tu reino y con nuestro Rey. Y que tú, Señor, puedas salvar y salves a aquellos que aún están sin Cristo. No permitas que corazones aquí sean endurecidos. Destruye esas piedras, Señor, y trae tu gracia sobre sus vidas y sálvales para la gloria de tu nombre. Amén.